Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir un nuevo programa esta noche de miércoles. Último programa del año para nosotros, ¿sí? Bueno, la semana que viene ya estaremos entrando en un nuevo año, en el 2019, y la verdad que es un año, bueno, ha sido un año complicado para mucha gente, sin lugar a dudas, pero para nosotros, en cuanto a lo que tiene que ver con el programa, la verdad que ha sido un año excelente junto a ustedes. Y estamos muy contentos de haber estado todo un año, una vez más, compartiendo nuestros relatos, las historias, y bueno, espero que nos acompañen, ¿sí?, a lo largo de este programa. El último del año. Gracias a toda la gente que ya está escribiendo. Voy a pasarles luego el número, pero quiero contarles que estamos transmitiendo en vivo a través del Face de la radio, Radio Contacto 104.5, y también a través del mío, así que bueno, para la gente que quiera verlo, compartirlo, lo que quieran escucharlo a través de la radio, también un saludo grande desde cualquier lugar que nos esté sintonizando a través de internet también, que hay mucha gente que nos escucha en distintos lugares de la provincia, de la República Argentina y del mundo entero. Gracias a todos. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa con la producción de Adriana Córdoba. Hacemos la Noche de los Guardianes, terminando este año 2018. Bueno, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien, que hayan tenido una linda Navidad en familia, sobre todo que hayan podido disfrutarla en paz, con mucho amor, que es lo principal. Después lo demás, algunos con un poco más, otros con un poco menos. Lo importante es celebrar la vida, por supuesto, y espero que lo hayan hecho junto a sus seres queridos. Bueno, ya en un ratito vamos a estar con los saludos. Hoy tenemos, hay muchas historias. Hay algunas que sin chequear vamos a compartirla hoy porque venimos medio atrasados, sobre todo con las historias que nos envían a través del Face, ¿sí? Y hay algunas de ellas que realmente no recuerdo muy bien haberlas relatado. Bueno, se mezclan un poco entre tantos mensajes, ¿no? Son las que vamos a compartir al principio. Así que estás invitado a quedarte con nosotros a través del 104.5 de tu dial y a través de www.radiocontacto.com.ar a compartir las historias de terror, aquellas que vos, que estás del otro lado, las compartís con nosotros, ¿no? Nuevamente gracias a todos los amigos, a la gente que nos ha acompañado en la última noche de terror en vivo. De verdad, un saludo especial, particular para ellos, porque se han tomado un tiempito para estar con nosotros y apoyarnos, y nosotros realmente valoramos muchísimo eso, ¿sí? Ustedes también, por supuesto, que están ahí del otro lado en la radio, también. Y vamos con la primera historia. Muy buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Un saludo enorme para vos. Mi nombre es Uriel Flores Navarro, soy de México, del estado de Puebla. Quiero contarte que escucho siempre tu programa, me encanta, y la verdad es que trato de escucharlo cada vez que puedo, ya que a veces por el trabajo o por alguna otra situación me es imposible escucharlo en vivo, y entonces voy hasta YouTube, ¿no? A la gente que lo sube. Quiero contarte una historia que en particular, una historia que, bueno, a mí de pequeño, quiero contarles que me daba mucho miedo tanto en las noches,
sobre todo, ¿no?, en la oscuridad, porque cuando me despertaba lo hacía viendo sombras en la habitación y en ocasiones escuchando ruidos. Esto que quiero relatarte le sucedió a mi padre. Él se llama Jesús. Esto sucedió desde pequeño, le ocurrió desde pequeño. Por estos momentos él tiene 58 años de edad. Y el relato fue, o esta historia le ocurrió cuando tenía 8 años aproximadamente, allá por el año 68. Él es el quinto hermano de nueve hermanos. Imagínate, en ese entonces vivían en humildad, con casitas de adobe y láminas de cartón, pero él me decía que para él aquellos tiempos fueron como muy felices, ¿no? Nadie les decía nada, podían jugar tranquilamente en la calle todos los días, cosa que hoy por hoy en México no sucede, por supuesto. Hasta que un día, ya muy tarde, jugando al fútbol, volvía e iba caminando, dice él, iba caminando una señora, una viejita, muy anciana, encorvada por los años tal vez, con un rebozo que le cubría parte del rostro y, como les digo, todo el tiempo agachada. Mi padre no se dio cuenta por la euforia del juego. En un momento tira el balón muy fuerte y sin querer le pega a esta mujer. Pero se contaba que en la calle esa había una anciana que hacía trabajos de brujería. Y se trataba de esta mujer. La anciana, al recibir el golpe, levantó el rostro, solo, bueno, mi padre dice que vio sus ojos de un color rojo muy intenso, decía él, que eran como una llama. Y en eso levanta una de sus manos, prácticamente huesos, su piel pegada a ellos, y señalándolo empezó como a burlarse, ¿no? Una burla muy tenebrosa. En ese momento dice que hubo un viento tan frío que helaba los pies y comenzaron a escuchar aullar los perros. Tanto fue el miedo y el temor de los niños que estaban allí junto a mi padre, que salieron corriendo, asustados. Aunque él dice, mi papá dice, que mi padre, que esa mujer corría de una manera increíble, de una manera imposible para una persona de su edad y de su estado físico. Él no podía comprenderlo, ¿no? Ellos corrieron y dicen que los perseguía y que sentían casi como si fuera a tomarlos, ¿no? Como en un momento, como si ya fuera a agarrarlos. Según el relato de mi papá, si no fuera por uno de los perros que tenía como mascota, que siempre lo acompañaba, andaba con él, y que salió a ladrarle, como a atacarla, esa anciana lo hubiera agarrado. Él cuenta que la anciana se metió en una vecindad que estaba cerca de su casa. Y por supuesto ellos corrieron desesperados para contarle a sus padres, a sus madres, ¿no? Y en este caso mi papá salió a decirle, a contarle lo que había sucedido a su padre, es decir, mi abuelo. Primero no les dio demasiado crédito, no les creyó. Pensó que solamente se trataba de un juego de niños, ¿no? Mi padre piensa que desde allí comenzaron a suceder muchas situaciones. Él cree que esta señora le había hecho una especie de hechizo, de conjuro, dice ya, que desde entonces comenzaron a suceder, a ocurrir muchas cosas. En una ocasión, que a él personalmente lo marcó muchísimo, fue cuando, jugando al fútbol, en una de esas situaciones del juego, patearon muy fuerte la pelota y mi papá tuvo que ir a traerla, ya que él estaba de portero, dice nuestro amigo de México.
Y esto que te cuento era más o menos, sucedió cerca de las 3 o un poquito más de la tarde. Había mucha luz. Cuenta que él bajó a la barranca y miró al balón caer por el río. Y tuvo que seguirla hasta que se atoró en una rama. Al bajar dice que se sostuvo de unas ramas que habían allí en el lugar, y cuando toma el balón dice que escucha un ruido como si se tratase de una vaca, como un animal que estaba como rumiando, masticando o algo parecido. Y entonces se voltea, y cuando alza la mirada, sobre un montón de tierras que había a la orilla de ese lugar, de ese arroyo, él dice que ve un ser demoníaco. Lo relata de esta manera: tan horrible que este ser estaba, según él cuenta, enterrado del estómago para abajo. Un hombre quemado, según lo describe, como con llagas en toda la piel, parte de su piel desprendida, con sus dos manos como desesperado, como si como tratando de acercarse, como estirando los brazos hacia él, ¿no? Desesperado, según relata. Y por momentos tomaba el pasto que había a su alrededor y se lo comía. Cuenta mi papá que lo miró a los ojos, y ese ser, esa aparición demoníaca, le sonreía a mi padre, pero una sonrisa demoníaca, una sonrisa que asustaba. Y él se desmayó de la impresión, del miedo que sintió en ese momento. Que si no hubiera sido por aquella rama, de seguro hubiera caído al río y se hubiera ahogado. Luego de un rato, al ver los amigos que demoraba, bajaron también a buscarlo, y lo subieron, ayudaron a reanimarlo. Y ya cuando reaccionó, les contó lo que había sucedido. Y lo único que hacían ellos eran arrojar piedras, ¿no? Es lo único que podían hacer. Y a partir de ese momento y de esa situación que dejó marcado a mi padre por esa visión tan horrorosa de esa aparición, comenzaron a ocurrir muchas más cosas. Menciona que en las noches, cuando ya todos dormían, escuchaba siempre el aleteo de un ave dentro de la casa. Escuchaba que algo luego arrojaba los zapatos, los de él, los de sus hermanos, y pegaban en las paredes, se arrastraban por el piso. Él trataba de despertar a sus hermanos, pero los movía con el codo y era como si estuvieran aletargados, no se despertaban. Cuando llegaba el amanecer, cuenta mi papá que él esperaba encontrar todo en desorden, los zapatos, las cosas de la habitación, por la actividad, por el ruido que había durante la noche. Pero extrañamente estaba todo en orden, como si nada hubiera pasado. Él preguntaba, por supuesto, a sus hermanos si no habían escuchado lo que había ocurrido durante la noche, y ellos lo tomaban como un juego, como una broma, ¿no? Y así pasó durante varias noches. En una de esas dice que comenzó a escuchar lo mismo e intentó armarse de valor hasta que pudo levantarse, y menciona que corrió en ese momento por la habitación un pequeñito, como si fuera un niño chiquito. La reacción de mi papá fue meterse debajo de las cobijas, y dice que empezaron a tomarlo de los pies. La sensación que él tenía cuando lo tomaban de los pies era como si se tratasen de garras, ¿no? Porque podía sentir las uñas. Cuando llegaba a las plantas de los pies, sentía como si eso, lo que fuera, hubiera metido las manos debajo de las cobijas. Sentía algo muy frío en sus pies y no podía gritar, no podía reaccionar.
lo único que atinó a hacer en ese momento fue a lanzar patadas, como tratando de alejarse o de soltarse. Y fue tanta la fuerza que solo escuchó un golpe y luego pasó. De esta manera, y con situaciones parecidas a estas, todas durante la noche, pasaron los días. Mis abuelos no le creían al relato de mi papá, pues ellos no escuchaban nada, según relataban. Preguntaban a los otros chicos, a los hermanos de mi papá, y ellos tampoco escuchaban nada, dormían prácticamente tranquilos. Y entonces, por supuesto, pensaban que solo se trataba de la imaginación de mi padre. Y así pasaron los meses, un par de años, y no es que sucediera todas las noches, pero era muy frecuente. Un poco casi se acostumbró a esta situación, pero nunca perdió el miedo. Pienso que si fue una maldición o un hechizo el que le hizo a aquella anciana, ya que hasta cuando se casó, por lo menos, se casó cuando tenía 17 años, siguió ocurriéndole cosas como estas, ¿no? Le afectó mucho, porque en las noches, según él relata, escuchaba quejidos, lamentos o llantos. En ocasiones estaba desesperado, porque había noches en las que se ponía como muy intenso. Podía sentirse en la habitación aquella presencia demoníaca, extraña. La cuestión es que quería librarse de todo eso, ya estaba muy asustado y desesperado y comenzaba a afectarlo. También en su matrimonio, ya que se volvió como sonámbulo. Dice que despertaba, a veces en la calle, a veces en el fondo de la casa, descalzo, en medio de la noche, por supuesto, y no encontraban qué hacer. Comenzaba también a asustar a su mujer, a su esposa, a la que le tocó atravesar también por situaciones como estas. En otra ocasión, lo encontró en medio de la noche un rastro de sangre, y pensando que era su esposa, pero dice que se levantó y aquel rastro de sangre solo llegaba a la puerta, y en eso escuchó, en medio del silencio y la oscuridad de la noche, allí dentro de donde él estaba, el llanto de un bebé. Pasó tantas cosas. Yo no sé, muchos pensarán que es mentira, pero mi padre en verdad me cuenta que esto le ocurrió, que estas cosas le habían ocasionado un malestar tremendo. Cuenta que estando en el funeral de uno de mis primos, en la misa, en la misma casa de la que te cuento ocurrió esto, se quedó al velorio la mayoría de sus familiares, pero cuando llegó la noche muchos de ellos se fueron y él no, porque él vivía ahí. En sueños menciona que se encontraba en un taller de carpintería y que ellos tenían ahí en esa casa, y menciona que él veía a mi abuelo parado en medio del taller, que lo llamaba, pero él veía cómo se apagaban las luces del taller, como si fuera una película de terror. Solo dices que su padre lo tomaba de la mano y le decía que no tenga miedo, y en eso, entre sueño y despierto, escuchaba unas pezuñas caminando hacia él. Cuenta que en medio de la noche, en la oscuridad profunda y el silencio de la noche, escuchaba cómo le respiraban al oído, pero él no podía moverse o despertarse o lo que fuera. Y en muchas ocasiones entraban los perros que tenían, ladrando desesperados a la habitación, y es cuando él podía despertarse, levantarse. En otras ocasiones escuchaba en el vidrio de la ventana las uñas, ¿no?, que rajuñaban el cristal. En ocasiones también por la pared, hasta llegar a la puerta. Y él dice que en una ocasión él se levantó queriendo ver quién era, porque sintió un golpe en la puerta, pero le dio miedo. Y
los perros que tenían ahí en casa, se pararon enfrente de él como si no quisieran que saliera, cortándole el paso. Escuchó entonces un silbido. Se le hizo conocido. Era como el silbido típico de mi primo, el que había fallecido. Y los perros comenzaron a llorar de una manera lastimera que daba realmente miedo. Y luego a ladrar. Y eso fue, para él, la gota que derramó el vaso y empezó a buscar ayuda. Luego de un tiempo llegó hasta una iglesia cristiana que lo acompañó, que lo ayudó, lo acompañó en oración, y todo se calmó. Tiempo después, unos 7 meses, dice que la anciana, aquella que les conté al principio del relato, falleció. La familia de la señora vendió el lugar y hoy en día es una fábrica. Según cuentan allí, aún se escuchan historias de apariciones de esta mujer en ese lugar, aunque mucho más tranquilo. Espero que les guste mi historia. Mando un saludo grande a mi novia Giselle y gracias a vos, Sergio. La verdad, por el programa llevo 3 años escuchándote ya. Saludos grandes para nuestro querido amigo entonces de México, para Uriel Flores Navarro de México. Un saludo enorme, gracias por estar junto a nosotros. Algunos de los saludos: Rosana Villalba, un saludo; Facundo Acuña también, Joac Valdés también, un saludo grande, dice Luis Ortegas Paredes; para Claudio Medina, buenas noches; para Mari Antequera, Julieta Monte, Gladys Reinaga, buenas noches, escuchando al aire libre, dice Jessy Manaster también, un saludo grande; Cecilia, Cintia Bregú, Gladys, que dice: Sergio, pensé que ya no ibas a hacer el último programa. Bueno, en mi caso, espero ansiosa que este año termine y que el próximo sea muchísimo mejor para mí y para todos los argentinos. Les mando un saludo grande para todos desde... Bueno, es como que se me cortó el mensaje, ¿no? Bueno, un saludo enorme para vos, ¿no? Para Tucu, que dice: Sergio, siguiendo el vivo desde Salta, ya hace 14 años viviendo acá y fiel oyente. Feliz Navidad y próspero año nuevo, un verdadero gusto escuchar historias, muy bueno todo. Tucu, un abrazo grande para vos también, los mejores deseos para el próximo año. Para el amigo Pablo Emanuel Salazar, oyente y ya amigo, que está allí radicado en México, también un saludo enorme. La verdad, Pablito, que el año próximo llegue con muchos más logros para vos. Gracias por estar siempre y bueno, sobre todo por estar en contacto. Para Juan Ledecano, Guillermo Barrio Nuevo, Isabel Reinaga, Emma Roja dice también: saludos para Georgina, saludos para Verónica Galeano, para Bárbara Domínguez. Sergio, muy buenas noches, quisieras que pases una historia del Cementerio del Norte. Saludos desde Jujuy, Sergio, felices fiestas para vos y para toda la audiencia, dice Joac Valdés. Un saludo enorme, gracias a toda la gente que está escribiendo. Fernando Matías Gambino también, Sergio, yo hace 10 años que sigo el programa. Feliz y próspero año nuevo para vos y tu familia. Bendiciones también para vos. Muchísimas gracias y espero que el año que viene también estén allí acompañándonos, por supuesto, ¿no? Saludo grande a toda la gente que nos escribe, a toda la gente que manda sus mensajes, de verdad. Para nosotros es un verdadero placer saber que hay tanta gente que nos acompaña y que está con nosotros desde hace tantos años, ¿no? Porque hay gente que nos escucha incluso desde los inicios del programa, es decir, ya 21 años, y para nosotros la verdad que es un placer saber que ustedes siguen ahí del otro lado acompañándonos. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción como siempre, y Adriana Córdoba en la producción. Le decimos muchísimas gracias. Todavía nos queda un resto del programa, un rato, un poco más de una hora, para compartir más historias. Es tiempo de pausa y volvemos. ¿Quiere que su producto se venda más? Publicite en nuestra radio con importantes ventajas. Este espacio lo está esperando. Contáctese con nuestro departamento de ventas por mail a radiocontactotuc@gmail.com. radiocontactotuc@gmail.com. Vuelve la Sprite de siempre. Una noticia tan genial que genera 2 sentimientos opuestos. Por un lado, la alegría del reencuentro con su sabor delicioso. Y por otro, la furia incontenible por ese tiempo en que no podías encontrarla en los kioscos. ¿Qué sentimiento va a generar en vos? Solo hay una forma de saberlo. Sprite, or to refresh.
Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Esta es otra historia de terror. Bueno, un saludo grande para Fati Sierra también, Facundo Acuña, un abrazo enorme. ¿Alguna historia de lules? Me dice, yo sé que tengo historias de lules, pero en este momento no las tengo por acá, así que un saludo enorme, gracias por estar allí con nosotros. Voy a terminar con estas dos historias que nos han mandado a través del Face también, que vienen como atrasadas, ¿no? Porque lo tengo en los mensajes desde hace algún tiempo. Sergio, mi nombre es Jorge, soy de Capital. Actualmente tengo 27 años, quiero relatarte algo que hice con unos amigos aproximadamente 10 años atrás. Tal vez haya sido por ignorancia o simple curiosidad, no lo sé, pero sinceramente nunca entenderé qué nos animó a hacerlo. Eso no tiene importancia ahora. En aquel entonces mi familia tenía un bar de comidas ubicado cerca del parque. Aunque tenía mala fama por sus dueños anteriores, pudieron trabajar con relativa calma, lo cual me hizo conocer allí a algunas personas mientras estuve en ese trabajo, ¿no? En ese lugar. Y me hice de unos cuantos amigos. Al principio solamente jugábamos al fútbol, nada más. Y luego empezamos a tener como conversaciones sobre cosas triviales. Bueno, salió a flote en una de esas conversaciones, no sé ni siquiera cómo, pero comenzamos a hablar de algunos casos, de algunas situaciones paranormales. Pero no de cualquier cosa, hablábamos de los llamados juegos prohibidos. Yo debo decirte que era un incrédulo total, principalmente porque en mi provincia es muy tradicional y eso lo tenía más para la gente de campo, lo consideraba las personas que contaban situaciones parecidas a esta como ignorantes de una realidad. Uno de ellos parecía tener bastante conocimientos del juego de la copa. Y yo comencé a verlo de otra manera cuando los escuchaba hablar. La ouija, el juego de la carta. Bueno, pero habían otros que me llamaron la atención, por los que me sentí realmente atraído por el juego, que se llamaba, o que tiene por nombre, y si lo buscan en internet seguramente lo van a encontrar, No mires atrás. De hecho, nosotros en una de las noches de terror en vivo pasamos un video de unos testimonios de gente que asegura haber hecho este juego, ¿no? Pero eso, bueno, lo vio la gente que nos acompaña en las noches de terror en vivo. Según relata nuestro amigo, dice, me quedé enganchado con este juego y comencé a averiguar, a investigar. Y lo que hacía era invitar a lo que sea que esté del otro lado a este mundo, resumiendo mucho, ¿no? Durante un determinado tiempo, siguiendo las reglas tan simples como siniestras. Y te cuento un poco. Hay que buscar una casa grande, y lo relato porque lo podés encontrar en cualquier lugar en internet, con varias habitaciones, de preferencia una casa abandonada, papel, un marcador y 3 fósforos por cada participante. Si es más de uno, por lo general, se recomienda no jugar por largos periodos de tiempo por el riesgo que conlleva. Y voy a explicártelo más adelante. Esta persona dijo que ya lo había hecho muchas veces en una vieja casa en construcción que había quedado abandonada por sus dueños a falta de dinero y por alguna otra situación también. Yo estaba muy intrigado con esto. Tenía como sensaciones encontradas. Y él nos dijo que si éramos valientes, que juguemos junto a él
el viernes. Claro, nosotros nos sentimos como tocados en nuestro orgullo, ¿no? Yo particularmente. Y algunos de mis amigos aceptaron, y yo, para no quedar mal tampoco, ni quedar como un miedoso, también acepté, de mala gana, pero acepté. Cuando planeamos todo aquello, era un día miércoles. Íbamos a vernos ese viernes cerca de la medianoche. Recuerdo en aquella ocasión, después de terminar mi trabajo, pasada las 11 de la noche, en este negocio familiar que les cuento, tenía que ir allí. Llegó el día, o más bien la noche, y los 5 que habíamos quedado en participar, nos encontramos allí, en la entrada de esta casa. Le comento que en ese momento yo me sentía como alterado. En realidad, hasta sentí un poco de miedo. Nos había pedido este muchacho que conocía este juego que pusiéramos en el papel los invito a mi mundo, reunión en mi casa 010 a 035. Nos dio a cada uno 3 fósforos, los cuales, si estos no se encendían, el juego fallaba. Pero si en algún momento este se enciende, alguno de ellos, habría comenzado el juego. Y por ningún motivo debíamos entonces mirar hacia atrás, que seguramente íbamos a escuchar muchos ruidos, voces, pasos y cosas, ¿no? Sonidos que iban a llamarnos la atención, pero que no debíamos darnos vuelta, mirar hacia atrás. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque podíamos encontrarnos con algo muy pero muy fuerte, ¿no? Y que esa cosa entraría en la habitación donde nosotros estemos. En el papel poníamos que invitábamos a estas entidades a partir de las 0:10 a las 0:35. Recuerdo en ese momento que eran las 0:08 minutos. Terminamos de colocar las invitaciones y entonces debíamos encender los fósforos a la hora indicada y esperar lo mejor, ¿no? Marcada la hora, es decir, 12:10, todos procedimos a rasparlo en la caja y fallamos. En el segundo intento, estos se encendieron y ahora tendríamos que estar mirando la pared durante 25 minutos en una casa abandonada y solo alumbrados por una tenue luz. Recuerdo que en principio nada pasaba y entonces 2 de ellos, Ignacio y Miguel, comenzaron a burlarse del ideólogo de este juego, diciendo que se deje de estupideces, que, bueno, cargándolo, diciendo que esto era mentira, que no pasaba nada. Y repentinamente sintieron cuando algo pesado cayó cerca de la puerta y era como si comenzara a arrastrarse. No se den vuelta, fue lo primero que dijo. Y el miedo se apoderó de nosotros, salvo para él, para el que propuso este juego. Él estaba calmado, recuerdo haberlo mirado y estaba sereno, aunque por ratos cerraba los ojos. Yo estaba igual y me empecé a preguntar ¿por qué? ¿O en qué momento? ¿En qué estaba pensando cuando decidí meterme en este juego? Habían pasado solamente unos 3 o 4 minutos de los 25 establecidos y yo sentía ganas de correr. Pero sabíamos que no podíamos pasar por allí si corríamos con esas cosas, con lo que había afuera, según antes nos había relatado este muchacho. Y comenzamos a escuchar pasos, ruidos, golpes. Quizás haya sido la adrenalina del momento, pero Miguel se cansó de esto
y decidió correr. Creo que el miedo lo impulsó, por supuesto, hacia la salida, sin importar lo que se encuentre. Ignacio, otro de los chicos, y yo lo seguimos para salir de aquel lugar, para escapar, a pesar de las advertencias de este muchacho que les cuento, que ya había realizado este juego anteriormente. Se quedó. Nosotros no soportábamos estar allí. Corrimos y corrimos hasta llegar a la salida, desesperados, viendo cómo imágenes, siluetas o apariciones cerca de nosotros. Por suerte, no fuimos tan tontos como para hacerlo en la planta alta de la casa, que estaba sin terminar. Lo hicimos abajo, y fue como más fácil llegar a la salida. Finalmente dejamos de correr, llegamos cerca de ese bar de mi familia, nos quedamos sentados ahí afuera, y hablando de esto acordamos jamás contar a nadie lo que había pasado, porque realmente, además, ¿quién nos iba a creer estas cosas, no? Yo tenía como sensaciones encontradas dentro mío. Miedo, curiosidad, quería saber qué había pasado. La cuestión es que pasó un poco más de media hora, unos 40 minutos, y esperábamos a que llegara este muchacho del grupo, amigo nuestro, por decirlo de alguna manera, que había iniciado este juego, pero nada. Pasó un rato, pasó una hora, 2 horas, y comenzamos a temer lo peor, ¿no? Yo le decía, si volvemos a la casa, vamos por lo menos hasta la vereda, llamarlo, a ver si está ahí. Empezamos entre todos a convencernos para hacerlo, y fuimos. Y desde afuera comenzamos a gritar su nombre, ¿no? Comenzamos a llamarlo, pero no salía. Yo pensé en algún momento que tal vez estaba haciéndonos una broma por haberlo dejado solo, pero bueno, en definitiva la espera se hizo angustiante. No salía y nos preguntábamos qué hacer. Fue entonces que escuchamos desde adentro de la casa un grito desgarrador, realmente. Fue como si sentí como un golpe, ¿no? Me estremeció. Entremos todos juntos, le decía yo, y entramos corriendo hacia el lugar donde habíamos estado desde el inicio, y lo encontramos tirado en el piso. Yo estaba con miedo, miraba hacia todos lados, me parecía que todo se movía. Él estaba inconsciente. Logramos sacarlo de allí, entre susto, entre gritando, hablando, y lo llevamos a su casa. Su madre, asustada, preguntó qué había pasado, y le dijimos que había tomado de más y que se durmió, pero ella no nos creyó. Ninguno teníamos olor de cerveza. Es decir, su mamá, nos creyó que esto había pasado. Nos fuimos confundidos, asustados, yo con muchas ganas de saber realmente qué es lo que le había pasado. Y acordamos con los demás amigos volver a la mañana para ver cómo estaba y que nos cuente además lo que había sucedido. Al día siguiente algo andaba mal. Él no despertaba a pesar de todo lo que le hacían, hasta tirarle agua, poner la música muy alto. Seguían creyendo en su casa que de verdad había tomado mucho, hasta que decidieron llevarlo al hospital porque no podían despertarlo. La cuestión es que, según relatan, fue como si estuviera en un trance del que fue despertando muy lentamente con el paso de los días. Yo me asusté mucho con esta situación y comencé a alejarme de ellos. Comencé a alejarme, hasta que en un momento pasaron unos meses, no sé exactamente qué tiempo, y perdí contacto total con ellos, ¿no? Luego hice algunos intentos de buscarlo, de saber de ellos, pero algunos de estos chicos
que no éramos muy amigos, sino conocidos, con los que jugábamos al fútbol siempre, bueno, también es como que hubieran desaparecido. Uno se cambió de casa, los otros se alejaron también de este grupo, hicieron otros grupos de amigos. Nunca supe exactamente qué pasó. Hasta el día de hoy me pregunto qué ocurrió aquella noche, qué vio este chico para quedar en ese estado. Por lo que sé, estuvo un tiempo largo como en este trance, hasta que de a poco fue recuperándose, aunque nunca lo hizo del todo. Quedó traumatizado, aparentemente, por lo que vio en este juego. Y los reto también a que lo busquen en internet, dice nuestro oyente, porque allí se encuentra este juego. Saludo grande para Evi Santillán, para mi familia, dice Cacho, Vane y Cande también, Silvina Funes, Marcelo Francisco Lumeto, un saludo grande para vos, para Nadia Vanessa Gutiérrez, para Fatih Ruiz, Fabio Correa, para Betty Galván, saludos guardián, aquí presente como cada miércoles, saludos y un próximo feliz año nuevo. Saludos desde San Pablo, para vos también un beso grande. Saludos Sergio, aquí escuchándote con mi familia en plena oscuridad por un corte de luz en el barrio. Sí, tremendo lo de los cortes de LED, un servicio pésimo y además carísimo, ¿no? Saludos amigos, recién me prendo la radio. Pasa alguna historia de Lules, me dicen también, ¿no? Saludos Sergio, excelente el programa como siempre. Vamos a extrañarte en vacaciones, pero el año próximo estaremos junto a vos. A vos, esto lo dice Laura, un beso grande Laura, de verdad, gracias por la buena onda. Sí, estamos transmitiendo a través del Face de la radio, Radio Contacto 104.5, lo buscás, el loguito blanco, y retransmitimos también a través de mi Face. Georgina Barrera también, saludos, estamos con mi familia desde Villanueva de Julio, dice, un saludo enorme para vos, tiempo de una breve pausa y volvemos. Muy bien, continuamos con los relatos. Esta es una historia que está pedida, le hemos contado en algún momento me parece en el programa, pero vamos a cumplir. Un saludo grande para la familia Marra, un saludo grande especialmente para Seba, que nos escucha siempre. ¿Cómo estás, guardián? Mi nombre es Diego, y esta historia es algo que le pasó a mi hermano mayor hace aproximadamente unos 20 años. Para ese momento, es decir, cuando ocurrió esta situación, él tendría unos 21 o 22 años. Había ido al cementerio del norte a visitar a un amigo que había fallecido en un accidente y estaba sepultado allí en ese lugar. Ellos habían sido desde chicos muy compañeros, muy amigos, y a mi hermano, como a muchos otros, pero particularmente a él, que era, no sé si creo su mejor amigo por aquel momento, lo había realmente afectado muchísimo. E iba siempre al cementerio, ¿no? Siempre iba a visitarlo, llevarle flores. La tumba de este muchacho estaba casi hacia el final del cementerio del norte, cuando uno va por el pasillo central, hacia uno de los costados, a la derecha, llegando prácticamente a la tapia que divide las tumbas, que son los nichos, las construcciones de aquellas que están en el parque, o sea, están en el piso, ¿no? Repito que ellos habían sido muy amigos, incluso compañeros de toda la secundaria. Yo lo veía siempre, ¿no? Con él, con mi hermano en mi casa, o él en su casa, salían juntos. Bueno, una amistad muy, muy fuerte, ¿no? Desde adolescentes. Era un domingo por la tarde y lloviznaba, según cuenta mi hermano. Así que no se quedó demasiado tiempo como solía hacerlo, porque en otras oportunidades iba y se quedaba conversando un rato largo con él. Mi hermano dice que se relajaba un poco y le hacía bien contar o hablar allí, contando las cosas que a él le sucedían, como lo hacía como cuando su amigo vivía. Y dice que en un momento, en esa tarde en particular,
cuando estaba rezando, escuchó un sonido, un ruido. Lloviznaba para ese momento. Y el sonido era muy claro, era como si arrastraran algo. Y lo sentía cerca de él. No le pareció demasiado extraño porque como siempre había gente del cementerio u otras visitas también, pensó que tal vez alguno de los empleados del lugar estaba haciendo algún trabajo, llevando algo o algo parecido, ¿no? Así que no le dio mucha importancia y terminó sus oraciones. Se despidió de su amigo y entonces escuchó de nuevo aquel sonido. Pudo definirlo muy bien, era como si arrastraran una madera, ¿no? Un sonido que cualquiera podría identificar. Y entonces se levantó, se dio vuelta para irse y vio que una mujer cruzaba entre dos tumbas como arrastrando algo. Una imagen que en ese mismo momento de verla tuvo como una sensación extraña. Él se apuró para llegar hasta ese pasillo por el que había visto que entró esta mujer, para ver si realmente era lo que él había visto, si le había parecido. Caminó muy rápido y cuando llegó, dice que esta mujer está apoyada en una de las tumbas, llorando, pero con mucho dolor, y a sus pies un cajón muy chiquito, como si se tratara de un bebé de meses, no más que eso. Y entonces se dio cuenta que eso, era lo que arrastraba. Se quedó parado a unos metros sin entender la situación y mucho menos sin saber qué hacer. Ella ni siquiera lo miró, solamente lloraba. Él intentó hablarla, según cuenta mi hermano, pero ella no le llevó el apunte. Estaba, según mi hermano, como muy demacrada, lo poco que podía ver de su rostro y de sus brazos, y toda mojada. Entonces se dio vuelta para irse, para caminar por el pasillo central hacia la salida, y cuando estaba a unos 10 metros aproximadamente, se dio vuelta para mirarla nuevamente y cuenta que ella levantó la cabeza y lo miró. Mi hermano fue hasta la dirección del cementerio, un tanto alterado, con miedo, confundido. Había un hombre allí que se acercó a preguntarle si necesitaba algo, y entonces, sin saber cómo hacerlo, le contó a este hombre lo que había sucedido. No puede ser, le dijo este hombre, y le pidió que lo acompañara hasta el lugar donde estaba esta chica. Entonces mi hermano fue caminando con él, pero cuando llegaron al lugar ya no estaba. Este hombre caminó un poco más adelante pensando que podía ser alguien tratando de llevarse un cajoncito o algo por el estilo, que no es nada extraño. A veces contaba este cuidador que entraba gente a llevarse cosas del cementerio para hacer trabajos luego, ¿no? Pero no había nadie, o no vieron nadie en ese momento. Después el cuidador vio que un poco más adelante había un nicho abierto y le llamó la atención. Así que se acercaron para ver. Mi hermano caminaba un poquito más atrás y se dieron cuenta que la puerta estaba abierta, pero el candado estaba puesto y cerrado, y había un cajoncito muy chiquito tirado en el piso. Se había caído. Los estantes donde estaban los cajones se habían roto y ese cajoncito estaba en el piso, y era el que había visto mi hermano. El cuidador, este señor, como si nada, entró, acomodó un tablón que había allí y luego puso allí este cajoncito. Cuando salían de allí, cuando salió de ese nicho,
Este hombre, bueno, mi hermano le dijo, pero no tenés miedo de entrar, y le dijo, no, para mí es normal, es común, a veces pasan cosas, pero además estabas vos también, le dijo, ¿no? Mi hermano en ese momento vio hacia uno de los costaditos de esa tumba una foto, y cuando le prestó atención, vio que en esa foto estaba la chica que él había visto un momento antes. Y también el nombre de un bebé que había fallecido. Sin entender, dijo, no puede ser. Esa es la chica que yo vi. Y qué casualidad que haya también un niñito, un nene, fallecido aquí, tan chiquito. Él no podía creerlo, no sabía ni siquiera cómo explicarle. Este cuidador le contó que no hacía mucho tiempo que estaba allí. Esta chica había fallecido apenas unos 4 años atrás en un accidente con su bebé. Se dieron vuelta y este señor comenzó a contarle, mientras caminaban, de algunas otras situaciones que ocurrían en el cementerio. Pero mi hermano estaba muy impresionado por lo que acababa de vivir. Él había visto un espíritu, según decía. Llegó a casa impresionado, y esa noche, según él relata, cuando dormía, sintió que la habitación, la ventana de su habitación, que daba hacia el fondo, golpeaba contra el marco, como si hubiera viento. Y cuando abrió los ojos para ver y levantarse, para cerrarla, dice que vio el rostro de aquella misma chica que había visto en el cementerio, parada junto a la ventana. Fue una visión de apenas un segundo, que él la vio sonreír y desaparecer. Él se asustó mucho, ni siquiera se levantó. Comenzó a llamarlo a mi papá. Mirá que mi hermano en ese momento tenía 21 años. Cuando mi papá fue, encendió la luz y le preguntó qué le pasaba, él dijo, no, nada, estaba soñando. Pero al día siguiente, cuando amaneció, le contó a mis padres lo que había sucedido, y ellos interpretaron que esta mujer, que ella, estaba preocupada por el cajoncito de su hijo, que estaba en el piso, descuidado, olvidado, y que gracias a que mi hermano dio aviso, este señor lo acomodó en su lugar. Lo interpretaron de esa manera, por supuesto que no sabemos si realmente es así o no, como si esta chica hubiera aparecido en mi casa como para agradecerle. Por momentos pensó que se trataba de un sueño, pero el rostro de esa chica era la misma que él había visto en el cementerio, y aquello lo tuvo como muy afectado, ¿no? Por mucho tiempo, pasaron años hasta que él logró superar esta situación, y hoy es una historia que cuenta muy a menudo en la familia. Hace unos cuantos años, Mayra, junto a su novio, viajaban hacia la provincia de Salta, pasando por los valles calchaquíes. Salieron a la tarde, como a las 4 de la tarde. Por algún problema que tuvieron con el vehículo en el que iban, el viaje hasta Tafí les llevó mucho más tiempo del que esperaban. Habían llegado ya prácticamente con la noche sobre ellos, y decidieron buscar un lugar donde pasar la noche para continuar recién al día siguiente, una vez que pudieran solucionar el problema del auto. Mayra y su novio, Juan, comenzaron a buscar un lugar. Fue medio
complicado, según nos relatan, porque a la hora que habían llegado no encontraron a mucha gente dispuesta a brindarles un lugar solamente para pasar la noche, más que los hospedajes grandes al cual ellos no podían acceder, porque estaban, según nos cuentan, bastante caros. A unas cuadras hacia abajo de la estación de servicio encontraron a una señora, uno de los chicos de la playa de estacionamiento, de la playa de servicio, de los empleados de playa, le habían sugerido que fueran hasta la casa de esta señora, doña Marta, que ella habitualmente, daba hospedaje en unas habitaciones que tenía al lado de su propiedad. Cuando llegaron hasta allí, hablaron con esta mujer, Mayra, que nos relata la historia, cuenta que desde el principio la apariencia de esta señora, de Marta, le transmitió intranquilidad. Era una mujer de una edad avanzada, cerca de unos 70 años, y aparentemente vivía sola. Tenía el cabello desgreñado, su apariencia, su imagen, transmitía un poco de miedo, según nos cuenta Mayra. Pero luego de hablar con su novio, Juan, esta señora Marta le dijo que tenía una habitación. Las habitaciones eran habitaciones precarias, habitaciones de ladrillos, con un techo de chapa, y que estaban en una propiedad, no dentro de la misma casa de esta señora Marta, sino en una propiedad al lado.